El miedo del fin, Spinoza y las profecías. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las profecías apocalípticas han existido en casi todas las civilizaciones? ¿Por qué el ser humano está tan fascinado con la idea del fin? Y si te dijera que uno de los pensadores más audaces de la historia ya había descifrado este enigma hace más de 350 años. Desde las antiguas tablillas mesopotámicas hasta los modernos influencers espirituales en redes sociales, el anuncio del fin ha sido una constante en la historia humana. Pero, ¿quién se beneficia realmente con estas narrativas? ¿Qué hay detrás de esta obsesión colectiva con el apocalipsis? En el siglo XVII, mientras Europa ardía en guerras religiosas y la Inquisición perseguía a los librepensadores, un modesto pulidor de lentes en Holanda se atrevió a cuestionar los cimientos mismos de las instituciones religiosas. Su nombre era Baruch Spinoza y su análisis sobre las profecías y el miedo como herramienta de control sigue siendo tan revolucionario hoy como lo fue entonces. Podemos liberarnos del miedo al fin. Existe una forma de entender nuestra espiritualidad sin caer en la superstición. ¿Es posible construir una sociedad basada en la razón y no en el temor? Estas son las preguntas que Spinoza nos invita a explorar y que nosotros desentrañaremos en este viaje filosófico e histórico. Bienvenidos a El miedo del fin, Spinoza y las profecías, una inmersión en el pensamiento de quien muchos consideran el filósofo más radical y liberador de la modernidad. 1. Spinoza, el hereje. ¿Qué clase de hombre se atreve a desafiar simultáneamente a todas las religiones establecidas de su tiempo? ¿Qué experiencias forjaron a un pensador capaz de sobrevivir a la excomunión más severa jamás registrada y aún así mantener la serenidad para crear uno de los sistemas filosóficos más elegantes de la historia? Baruch Spinoza nació en 1632 en el seno de una comunidad judía sefardí en Ámsterdam. Sus antepasados habían huido de la península ibérica escapando de la Inquisición, buscando la relativa tolerancia que ofrecía la República holandesa. ¿No resulta irónico que el hijo de refugiados religiosos terminara siendo perseguido por la misma comunidad que había dado refugio a su familia? El joven Baruch recibió una educación tradicional judía en la Etz Haim, la escuela de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Allí estudió hebreo, la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos, pero su mente inquieta no se conformaría con las explicaciones tradicionales. ¿Cómo podía un espíritu libre limitarse a repetir las interpretaciones oficiales cuando toda la efervescencia intelectual del siglo de oro holandés bullía a su alrededor? Ámsterdam del siglo XVII no era una ciudad cualquiera, era el centro comercial del mundo, donde confluían ideas, culturas y conocimientos de todos los rincones conocidos. En sus calles se mezclaban marineros, comerciantes, científicos y artistas. Rembrandt pintaba sus obras maestras no lejos de donde el joven Spinoza comenzaba a cuestionar las verdades heredadas. ¿Cómo no sentirse atraído por las nuevas ideas científicas, por la filosofía cartesiana, por los descubrimientos astronómicos que estaban revolucionando la comprensión del cosmos? La muerte prematura de su padre, en 1654, colocó a Spinoza, con apenas 22 años, al frente del negocio familiar de importación. Este contacto con el mundo comercial amplió aún más sus horizontes, permitiéndole conocer personas de diversos orígenes y convicciones. Mientras tanto, en secreto, devoraba los escritos de Descartes, Hobbes y de los científicos modernos. ¿Qué pasaría si aplicara ese mismo método racional a los textos sagrados que había estudiado desde su infancia? Los rumores sobre sus ideas heterodoxas comenzaron a circular por la comunidad. ¿Acaso este joven comerciante estaba sugiriendo que el alma no era inmortal? ¿Se atrevía a insinuar que Dios y la naturaleza eran una misma cosa? Estaba cuestionando la autoridad divina de la Torá, sugiriendo que era un documento histórico escrito por humanos. Para una comunidad que vivía bajo la amenaza constante de la asimilación, tales ideas representaban un peligro existencial.
El 27 de julio de 1656, un día que marcaría para siempre la historia del pensamiento occidental, Spinoza fue convocado ante el Mahamad, el consejo de la sinagoga. Con apenas 23 años, escuchó la sentencia de Jerem, excomunión más severa jamás pronunciada en la comunidad judía de Ámsterdam. Los señores del Mahamad os hacen saber que, habiendo tenido noticia de las malas opiniones y obras de Baruch de Spinoza, procuraron por diversos medios y promesas apartarlo de sus malos caminos, pero no pudiendo remediarlo, y al contrario, teniendo cada día mayores noticias de las horribles herejías que practicaba y enseñaba y las enormes obras que obraba, acordaron que dicho Spinoza sea excomulgado y apartado de la nación de Israel. ¿Puedes imaginar el impacto de semejante condena para un joven en aquella época? La excomunión no solo significaba la ruptura con su identidad religiosa, sino también social, familiar y económica. Todos los miembros de la comunidad tenían prohibido comunicarse con él, hacer negocios, leer sus escritos o acercarse a menos de 4 codos, aproximadamente 2 metros de distancia. Era una muerte social. ¿Cómo respondió Spinoza a esta traumática expulsión? Con una serenidad que desconcertaría a sus detractores. Según cuentan, al escuchar la sentencia, simplemente respondió: «Esto me obliga a no hacer nada que yo no hubiera hecho de todos modos». Adoptó el nombre de Benedictus, la versión latina de Baruch, que significa bendito. Abandonó el negocio familiar y aprendió el oficio de pulidor de lentes. No hay algo poéticamente perfecto en que un filósofo que buscaría pulir el entendimiento humano se ganara la vida puliendo lentes para telescopios y microscopios, los instrumentos que estaban revolucionando la visión humana del macro y microcosmos. Se mudó a las afueras de Ámsterdam y luego a los tranquilos pueblos de Rijnsburg, Voorburg y finalmente La Haya. Viviendo modestamente en habitaciones alquiladas, Spinoza dedicó su vida al pensamiento filosófico y al pulido de lentes de precisión. Los microscopios que fabricaba eran tan apreciados que incluso la Royal Society de Londres llegó a poseer algunos. ¿No resulta fascinante que este hombre, que nunca ocupó cargos públicos ni académicos, que vivió casi en la pobreza, pudiera crear un sistema filosófico tan vasto y profundo? Pero el aislamiento social impuesto por la excomunión no significó soledad intelectual. Spinoza mantuvo correspondencia con algunos de los pensadores más brillantes de su época y formó un círculo de amigos y discípulos que lo visitaban regularmente. Entre ellos se encontraban matemáticos, científicos, médicos y miembros de pequeñas sectas cristianas liberales como los colegiantes y los menonitas. ¿Quién podría imaginar que este modesto pulidor de lentes estaba creando, en la quietud de su taller, ideas que sacudirían los cimientos del pensamiento occidental? En 1670 publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, una obra revolucionaria que combinaba crítica bíblica, filosofía política y defensa de la libertad de pensamiento. El libro, publicado en latín y con un falso pie de imprenta en Hamburgo, aunque realmente impreso en Ámsterdam, causó un escándalo inmediato. Las autoridades cristianas lo prohibieron, describiéndolo como el libro forjado en el infierno. ¿Qué contenía este texto para provocar tal conmoción? El Tratado Teológico Político articulaba, por primera vez en la historia moderna, una crítica sistemática de las Escrituras basada en principios filológicos e históricos. Spinoza argumentaba que la Biblia debía ser entendida como un documento histórico, escrito por humanos en circunstancias históricas específicas. ¿Te das cuenta de la audacia de esta propuesta en pleno siglo XVII? Estaba sentando las bases de lo que siglos después se conocería como la hermenéutica moderna. Pero el tratado no era solo un ejercicio académico, tenía un propósito político urgente: defender la libertad de pensamiento contra los teólogos y políticos que usaban la religión para oprimir a los ciudadanos. ¿Acaso no seguimos enfrentando hoy los mismos problemas que Spinoza identificó hace 3 siglos y medio? La última década de la vida de Spinoza
transcurrió en un delicado equilibrio entre la cautela y la audacia intelectual. Rechazó una oferta para ocupar una cátedra en la Universidad de Heidelberg, prefiriendo mantener su independencia. No sé dentro de qué límites debería confinarse mi libertad filosófica para evitar parecer que estoy perturbando la religión establecida, escribió en su carta de rechazo. ¿No es esta la preocupación eterna de todo pensador libre frente a las instituciones establecidas? Su obra principal, La ética demostrada según el orden geométrico, circuló solo entre amigos cercanos durante su vida. Spinoza sabía que sus ideas sobre Dios, la naturaleza humana y la libertad eran demasiado radicales para ser publicadas abiertamente. ¿Qué dice esto sobre la fragilidad de la libertad intelectual, incluso en la supuestamente tolerante República Holandesa? El 21 de febrero de 1677, Spinoza murió de tuberculosis a la edad de 44 años. Apenas unos meses después, sus amigos publicaron sus obras completas, incluyendo La Ética. El escándalo fue inmediato y las autoridades intentaron prohibir la circulación de los libros, pero ya era demasiado tarde. Las ideas de Spinoza habían sido liberadas y comenzarían un viaje de siglos a través de la conciencia europea. ¿Quién podría haber previsto que este pulidor de lentes, excomunicado, sería considerado siglos después como el filósofo de los filósofos? 2. La desmitificación de la profecía. ¿Qué secreto tan peligroso descubrió Spinoza sobre las profecías que provocó tal escándalo? ¿Cómo se atrevió a desafiar una tradición milenaria que consideraba a los profetas como portavoces directos de la divinidad? ¿Y si todo lo que creíamos saber sobre la profecía estuviera basado en un malentendido fundamental? Para entender la revolución que Spinoza operó en la comprensión de las profecías, debemos situarnos en el contexto religioso del siglo XVII. Las guerras de religión habían devastado Europa. La caza de brujas estaba en pleno apogeo y las distintas confesiones cristianas luchaban entre sí, cada una reclamando para sí la interpretación correcta de las profecías bíblicas. Los judíos, por su parte, mantenían viva la esperanza mesiánica, especialmente tras las persecuciones en la península ibérica. No era el momento perfecto para que surgiera una voz que cuestionara los fundamentos mismos de la autoridad profética. En el capítulo primero del Tratado Teológico Político, Spinoza lanza su primera bomba intelectual. La profecía o revelación es el conocimiento cierto de alguna cosa revelada a los hombres por Dios. Y profeta es aquel que interpreta las cosas reveladas por Dios a aquellos que no pueden tener un conocimiento cierto de ellas y que por lo tanto solo pueden abrazarlas por simple fe. A primera vista, esta definición podría parecer ortodoxa, pero Spinoza inmediatamente agrega: de esta definición se sigue que el conocimiento natural puede llamarse también profecía. ¿Estás captando la sutileza revolucionaria? Spinoza está eliminando la distinción cualitativa entre conocimiento natural y revelación sobrenatural. Pero ¿cómo explicar entonces las visiones, voces y sueños de los profetas bíblicos? Aquí Spinoza despliega una explicación psicológica y naturalista que era absolutamente innovadora para su época. Todo lo que Dios reveló a los profetas les fue revelado mediante palabras o figuras, o de ambas maneras. Ahora bien, estas palabras y estas figuras o fueron reales y percibidas fuera de la imaginación del profeta que las escuchaba o veía, o fueron imaginarias. Spinoza argumenta que las profecías no eran comunicaciones sobrenaturales, sino productos de la imaginación de los profetas, condicionada por su temperamento, educación y circunstancias históricas. ¿No es fascinante? Mientras sus contemporáneos debatían sobre qué profecías eran verdaderas y cuáles falsas, Spinoza estaba cuestionando la naturaleza misma de la profecía. Examinando detalladamente los textos bíblicos, Spinoza muestra cómo los profetas tenían diferentes estilos, preocupaciones y hasta contradicciones entre sí. Isaías, educado en la corte, tenía un estilo elevado y elegante. Amós,
un pastor de ovejas, utilizaba imágenes rústicas. Ezequiel, exiliado en Babilonia, produjo visiones complejas influenciadas por la iconografía babilónica. ¿Cómo explicar estas diferencias si todos recibían el mismo mensaje divino? La respuesta de Spinoza es simple y revolucionaria, porque las profecías eran productos de sus mentes humanas, no dictados sobrenaturales. Los profetas no poseían una mente más perfecta, sino una imaginación más vívida, escribe Spinoza. Esta simple frase desmantelaba siglos de autoridad teológica. Los profetas no eran superhombres con conocimientos sobrenaturales, sino individuos con una capacidad imaginativa particularmente desarrollada, que les permitía articular las esperanzas, miedos y necesidades morales de sus comunidades. ¿Acaso no sigue siendo relevante esta observación para entender a los líderes carismáticos contemporáneos? Spinoza va más allá y analiza el concepto de elección del pueblo hebreo. Según él, cuando la Biblia habla de que los hebreos fueron elegidos por Dios, esto simplemente significa que lograron establecer un estado exitoso y leyes que garantizaron su supervivencia durante un periodo histórico. No había nada sobrenatural en esta elección, como tampoco lo hay en la prosperidad de cualquier otra nación. ¿Te das cuenta de cómo esta interpretación desmitificadora socavaba las bases tanto del chauvinismo judío como del antisemitismo cristiano? El análisis de los milagros sigue la misma línea desmitificadora. Para Spinoza, los milagros entendidos como violaciones de las leyes naturales son imposibles, pues contradirían la inmutabilidad de Dios. Nada sucede en la naturaleza que no se siga de sus leyes, afirma categóricamente. Entonces, ¿cómo explicar los milagros bíblicos como eventos naturales no comprendidos por los testigos o como relatos adaptados a la comprensión popular? No es significativo que Spinoza estuviera desarrollando esta crítica justo cuando la revolución científica comenzaba a ofrecer explicaciones naturales para fenómenos antes considerados sobrenaturales. Quizás el aspecto más revolucionario del análisis spinociano de las profecías es su método hermenéutico. Spinoza sostiene que para entender correctamente la Biblia debemos estudiarla como cualquier otro documento histórico, analizando su lenguaje, el contexto histórico de su producción, la biografía de sus autores y comparando pasajes similares dentro del texto. ¿No te parece asombroso que Spinoza estuviera formulando los principios de la exégesis bíblica crítica moderna 2 siglos antes de que se estableciera como disciplina académica? Este método llevó a Spinoza a conclusiones escandalosas para su época. Que Moisés no escribió todo el Pentateuco, como demostraban anacronismos como el relato de su propia muerte. Que la Biblia fue compilada y editada durante siglos y que contiene contradicciones internas. ¿No es impresionante que muchas de estas conclusiones que le valieron ser llamado el príncipe de los ateos sean hoy aceptadas incluso por estudiosos religiosos? Pero el objetivo de Spinoza no era destruir la religión, sino liberarla de la superstición y del control institucional. Su famosa distinción entre teología y filosofía apunta precisamente a esto. La teología debe limitarse a fomentar la piedad y la obediencia, mientras que la filosofía busca la verdad. El objetivo de la escritura no es enseñar ciencias, escribe. Su mensaje central es ético: amar a Dios y al prójimo. ¿No resuena esta distinción con debates contemporáneos sobre la relación entre ciencia y religión? La crítica spinociana de la profecía no se limita a un ejercicio académico, tiene profundas implicaciones políticas. Si los profetas eran simplemente hombres con imaginación vívida, condicionados por su cultura, y si las escrituras no contienen verdades científicas, sino enseñanzas morales adaptadas a la comprensión popular, entonces, ¿con qué derecho los teólogos y las autoridades religiosas reclaman un poder especial para interpretar la voluntad divina y regular la vida social? ¿No es esta una pregunta que sigue siendo relevante en nuestras sociedades contemporáneas? 3. El miedo como herramienta de control.
¿Has notado cómo se intensifican los discursos apocalípticos en tiempos de crisis? ¿Te has preguntado por qué los gobiernos autoritarios suelen aliarse con instituciones religiosas conservadoras? ¿Qué mecanismo psicológico hace que el miedo sea tan efectivo para controlar poblaciones enteras? Spinoza identificó con asombrosa precisión la relación entre miedo, superstición y poder político. Su análisis, revolucionario en el siglo XVII, sigue ofreciéndonos herramientas para comprender las dinámicas sociales y políticas de nuestro propio tiempo. No es sorprendente que un filósofo excomulgado hace más de 3 siglos pueda ayudarnos a entender fenómenos contemporáneos como la manipulación mediática o el auge de los fundamentalismos. En la Ética, su obra principal, Spinoza define el miedo como una tristeza inconstante surgida de la idea de una cosa futura o pasada de cuya realización tenemos alguna duda. Esta definición psicológica precisa nos ayuda a entender por qué el miedo es tan poderoso. Combina la tristeza, una pasión que disminuye nuestra potencia de actuar, con la incertidumbre. ¿Acaso no es esta combinación la que nos paraliza y nos hace susceptibles a la manipulación? Para Spinoza, todas las pasiones pueden entenderse en términos de aumento o disminución de nuestra potencia vital. El miedo, al ser una forma de tristeza, disminuye nuestra capacidad de pensar y actuar libremente. Los hombres solo son libres mientras hacen uso de la razón, pues la libertad no suprime, sino que presupone la necesidad de actuar, escribe. ¿Comprendes la profundidad de esta observación? Cuando estamos dominados por el miedo, nuestra capacidad racional se debilita y con ella nuestra libertad. El ciclo entre miedo y superstición es uno de los análisis más penetrantes de Spinoza. La superstición parece admitir que el bien se cambia en mal más fácilmente que el mal en bien. Y es que, una vez presa del miedo, el hombre es presa fácil de la superstición, observa en el prefacio del Tratado Teológico Político. ¿No has experimentado cómo en momentos de gran ansiedad estamos más dispuestos a creer en soluciones mágicas o en explicaciones sobrenaturales? Spinoza analiza históricamente cómo los líderes políticos y religiosos han explotado este mecanismo psicológico. El gran secreto del régimen monárquico y su interés principal consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, escribe con sorprendente franqueza. ¿No resuena esta observación con la forma en que muchos regímenes autoritarios contemporáneos utilizan ideologías religiosas o nacionalistas para mantener a la población en estado de temor permanente? La instrumentalización del miedo apocalíptico ha sido particularmente efectiva a lo largo de la historia. Spinoza señala cómo las profecías de castigos divinos y del fin del mundo han servido para justificar estructuras de poder. ¿Por qué las profecías apocalípticas son siempre ambiguas en cuanto a fechas y detalles? Porque esto permite a sus intérpretes oficiales ajustar continuamente la narrativa para mantener el estado de alarma. ¿No vemos este mismo mecanismo en acción cuando los líderes autoritarios constantemente desplazan la amenaza existencial de turno para mantener a la población en estado de emergencia perpetua? Siguiendo con su análisis histórico, Spinoza señala cómo tras la caída del Imperio Romano, los pontífices máximos de la religión cristiana asumieron el papel de intérpretes exclusivos de las Escrituras, posicionándose como mediadores indispensables entre la humanidad y la salvación. De este modo, se arrogaron una autoridad tal que llegaron a ser considerados, al menos por el vulgo, como los jueces supremos tanto de los asuntos religiosos como de las controversias y costumbres, lo cual no podía ser cuestionado en forma alguna por los emperadores y reyes. ¿No es fascinante cómo Spinoza, a través de este análisis histórico, estaba articulando una de las primeras críticas modernas a lo que hoy llamaríamos la teocracia?
El monopolio de la interpretación es clave en este sistema de control. Spinoza argumenta que si las personas pudieran interpretar libremente los textos sagrados, descubrirían que su mensaje central es simplemente ético: amar a Dios y al prójimo. Pero las jerarquías religiosas insisten en que solo ellas pueden determinar el verdadero significado de pasajes oscuros y proféticos, manteniendo así a los creyentes en estado de dependencia. ¿No sigue siendo esta una táctica común de los movimientos fundamentalistas contemporáneos que insisten en que solo sus líderes pueden interpretar correctamente los textos sagrados? La estructura narrativa de las profecías apocalípticas es particularmente efectiva para generar miedo y dependencia. Spinoza observa cómo estas narrativas típicamente incluyen la identificación de una crisis moral que ha provocado la ira divina, el anuncio de inminentes castigos cósmicos, la identificación de un grupo elegido que será salvado y la necesidad de seguir determinadas prácticas o a determinados líderes para formar parte de ese grupo. ¿No reconoces este mismo patrón narrativo en discursos apocalípticos contemporáneos, tanto religiosos como seculares? El análisis spinoziano va más allá de la crítica religiosa para abarcar la política. En su inacabado Tratado Político, Spinoza analiza cómo los gobiernos monárquicos y aristocráticos manipulan sistemáticamente las pasiones de la multitud para mantener su poder. El temor de la plebe es la salvación del imperio, cita irónicamente. ¿No es esto precisamente lo que vemos en regímenes autoritarios que constantemente inventan enemigos externos e internos para justificar la represión? Para Spinoza, la superstición y el miedo son las bases psicológicas de la tiranía. Los hombres no nacieron para ser ciudadanos, sino que se hacen, escribe, sugiriendo que las instituciones políticas modelan el tipo de ciudadanos que una sociedad produce. Un Estado que gobierna a través del miedo producirá súbditos supersticiosos y serviles, mientras que un Estado racional fomentará ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. ¿No es esta observación tremendamente relevante para entender la relación entre sistemas educativos, medios de comunicación y formas de gobierno en nuestras sociedades contemporáneas? Spinoza vivió en una época de tremenda inestabilidad política. La Guerra de los 30 años había devastado Europa Central. La Guerra Civil Inglesa había llevado a la decapitación de un monarca y la propia República Holandesa estaba constantemente amenazada por las potencias vecinas. En 1672, el año del desastre para los Países Bajos, Francia e Inglaterra invadieron simultáneamente la República. En medio de la crisis, una turba enfurecida linchó y desmembró a los hermanos de Witt, líderes del Partido Republicano y protectores de Spinoza. ¿Puedes imaginar el impacto que estos eventos tuvieron en un filósofo que estaba analizando precisamente cómo el miedo colectivo conduce a la violencia y la irracionalidad? A pesar de estos horrores, Spinoza mantuvo su fe en la capacidad humana para superar el miedo a través del conocimiento. Un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos una idea clara y distinta de él, escribe en la Ética. Es decir, cuando comprendemos las causas de nuestro miedo, éste pierde su poder sobre nosotros. ¿No es esta una observación profundamente liberadora? El miedo, una vez comprendido, puede ser transformado. La alternativa que Spinoza propone al gobierno basado en el miedo es la democracia, el más natural de los regímenes políticos, porque permite que la potencia colectiva se exprese sin intermediarios. Una verdadera democracia, según Spinoza, no puede basarse en la superstición, sino en el conocimiento racional y en el reconocimiento de intereses comunes. La libertad de filosofar no solo puede concederse sin perjuicio para la paz del Estado, sino que no puede ser abolida sin suprimir al mismo tiempo la paz del Estado, argumenta en el Tratado Teológico Político. ¿No es este un poderoso argumento a favor de la libertad de expresión y pensamiento como fundamentos de una sociedad democrática? Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza.
¿Alguna vez te has preguntado por qué las religiones tradicionales insisten tanto en separar a Dios del mundo? ¿Qué pasaría si esta separación fuera en realidad una ilusión? ¿Y si el universo entero, con todas sus maravillas y leyes, fuera la expresión misma de lo divino? La proposición más escandalosa y revolucionaria de Spinoza, la que le valió ser llamado ateo por unos y el filósofo de Dios por otros, puede resumirse en su famosa fórmula Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. ¿Te das cuenta de la audacia intelectual que supone identificar completamente a Dios con la naturaleza en pleno siglo XVII? Para comprender la radicalidad de esta idea, debemos situarnos en el contexto teológico de la época. Tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam concebían a Dios como un ser trascendente, separado del mundo, que había creado el universo de la nada mediante un acto voluntario. Este Dios antropomórfico pensaba, juzgaba, se enfadaba, castigaba y premiaba de forma similar a un monarca absoluto. ¿No resulta revelador que esta concepción de la divinidad coincidiera perfectamente con las estructuras políticas jerárquicas de la época? Spinoza rompe completamente con esta tradición. En la primera parte de la Ética, define a Dios como un ser absolutamente infinito, esto es, una sustancia constituida por infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Y luego añade algo aún más radical: fuera de Dios no puede darse ni concebirse sustancia alguna. Es decir, solo existe una única sustancia, y esa sustancia es Dios o la naturaleza. ¿Comprendes el terremoto teológico que supone esta afirmación? Si Dios es todo lo que existe, entonces no hay nada fuera de Dios. No hay un creador separado de su creación. No hay un juez trascendente observando el mundo desde afuera. Dios no es una persona cósmica con voluntad y emociones humanas, sino la totalidad del ser, expresándose a través de infinitas manifestaciones. Pero, ¿cómo llegó Spinoza a esta conclusión tan radical? A través de un riguroso análisis lógico y ontológico. En la primera parte de la Ética, demuestra que no pueden existir dos sustancias con los mismos atributos, que una sustancia no puede ser producida por otra sustancia, y que por tanto debe existir una única sustancia que sea causa de sí misma, causa sui. Esta sustancia única es lo que tradicionalmente llamamos Dios. La revolución ontológica de Spinoza tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Si todo es una expresión o modificación de Dios, naturaleza, entonces todo está interconectado en una red causal infinita. Como escribe en la Ética, en la naturaleza no hay nada contingente, sino que todas las cosas están determinadas por la necesidad de la naturaleza divina a existir y obrar de cierta manera. ¿No te parece fascinante? Spinoza está proponiendo un determinismo universal. Todo lo que ocurre en el universo sigue necesariamente de las leyes naturales, que son expresiones de la esencia divina. No hay acontecimientos casuales ni intervenciones milagrosas que violen estas leyes, porque eso implicaría que Dios, naturaleza, actuaría contra su propia esencia, lo cual es absurdo. Esta visión determinista tiene enormes consecuencias para la idea de libertad humana. Si todo está determinado por la necesidad natural, ¿significa esto que no somos libres? La respuesta de Spinoza es sutil y profunda. La verdadera libertad no consiste en estar exento de la determinación causal, sino en comprender esa determinación y actuar desde el conocimiento adecuado de nuestras propias causas. Un hombre libre es aquel que vive según el solo dictamen de la razón, escribe Spinoza. La libertad no es la ausencia de causas, sino la ausencia de coacciones externas y el conocimiento de las causas internas que nos determinan. ¿No es esta una concepción mucho más profunda y realista de la libertad que la ilusoria libertad de indiferencia, que nos hace creer que nuestras decisiones surgen de la nada? Una de las consecuencias más revolucionarias del monismo spinociano es la negación de la teleología.
es decir, la idea de que la naturaleza actúa según propósitos o fines. En un famoso pasaje del apéndice de la primera parte de la Ética, Spinoza escribe: «Todos los prejuicios que me propongo señalar aquí dependen de uno solo, a saber, que los hombres suelen suponer que todas las cosas naturales actúan como ellos mismos por un fin. Así, cuando ven algo que ocurre en la naturaleza que no se ajusta al modelo que tienen sobre tal tipo de cosas, creen que la naturaleza misma ha fallado o pecado y que ha dejado imperfecta tal cosa». ¿Te das cuenta de la lucidez de este análisis? Spinoza está identificando el prejuicio antropocéntrico que proyecta intenciones humanas en la naturaleza. Cuando decimos que los ojos están hechos para ver o que la lluvia cae para que crezcan las plantas, estamos proyectando propósitos humanos en procesos naturales que simplemente ocurren por necesidad causal. Esta crítica a la teleología desafía directamente las concepciones religiosas basadas en la idea de un plan divino o un destino. Para Spinoza, la naturaleza no tiene propósito ni finalidad, simplemente es expresándose según su esencia necesaria. ¿No es liberador abandonar la angustiosa búsqueda de un sentido cósmico y simplemente apreciar la perfección necesaria de todo lo que existe? El famoso concepto spinoziano de ver las cosas sub specie aeternitatis, bajo la especie de la eternidad, está directamente relacionado con esta visión. Contemplar las cosas desde la perspectiva de la eternidad significa verlas no como eventos aislados en el tiempo, sino como expresiones necesarias de la sustancia infinita. ¿No es esta una forma de conocimiento que transforma radicalmente nuestra relación con el miedo, especialmente el miedo a la muerte? El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. Escribe Spinoza en una de sus proposiciones más célebres: cuando comprendemos que formamos parte de la naturaleza eterna, que nuestra existencia singular es una expresión necesaria de la sustancia infinita, el miedo a la muerte pierde su poder sobre nosotros. ¿No es esta comprensión más liberadora que cualquier promesa de inmortalidad personal? En una época obsesionada con las promesas de salvación ultraterrena y los terrores de la condenación eterna, Spinoza proponía una forma de eternidad accesible aquí y ahora, a través del conocimiento. Como explica en la quinta parte de la Ética, sentimos y experimentamos que somos eternos. Esta eternidad no es la supervivencia de un alma personal después de la muerte, sino la participación de nuestra mente en las verdades eternas cuando alcanza el tercer género de conocimiento. Este tercer género de conocimiento, la ciencia intuitiva, nos permite ver todas las cosas como expresiones necesarias de la esencia divina. Cuando alcanzamos este nivel de comprensión, experimentamos lo que Spinoza llama beatitudo o suprema felicidad, que no es otra cosa que el amor intelectual de Dios. No es revolucionario que Spinoza transforme el amor a Dios, tradicionalmente concebido como devoción a un ser trascendente, en el amor intelectual a la totalidad de la naturaleza de la que formamos parte. La filosofía de Spinoza elimina así la distinción entre sagrado y profano. Si todo es una expresión de Dios, naturaleza, entonces todo es, en cierto sentido, sagrado. No hay un ámbito separado de lo divino al que debamos aspirar o temer. El conocimiento de las leyes naturales, el estudio de las matemáticas o la física, la comprensión de nuestras propias pasiones, todo ello es conocimiento de Dios. ¿No es esta una forma de espiritualidad perfectamente compatible con la mentalidad científica moderna? Aunque Spinoza fue acusado de ateísmo por sus contemporáneos, muchos filósofos posteriores han visto en su sistema un
panteísmo o incluso una forma de misticismo racional. El poeta Novalis lo llamó el hombre embriagado de Dios, y Einstein afirmó que creía en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los humanos. ¿No resulta fascinante que este filósofo excomunicado por ateo haya proporcionado a muchos científicos modernos una concepción de lo divino compatible con su visión racional del mundo? La visión spinoziana de Dios, naturaleza, nos ofrece una alternativa radical tanto al teísmo tradicional como al materialismo reduccionista. Ni un Dios personal que interviene caprichosamente en el mundo, ni un universo mecánico desprovisto de valor o significado. En su lugar, una única sustancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos, de los cuales conocemos solo dos: el pensamiento y la extensión, materia. ¿No es esta una concepción del cosmos que podría reconciliar nuestras intuiciones espirituales más profundas con nuestra comprensión científica del mundo? La política del miedo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los gobernantes autoritarios suelen aliarse con líderes religiosos conservadores? ¿Por qué los regímenes políticos más opresivos son también los que más restringen la libertad de pensamiento? ¿Qué relación existe entre la libertad de expresión y la estabilidad política? La filosofía política de Spinoza, desarrollada principalmente en el Tratado Teológico Político y en el inacabado Tratado Político, ofrece respuestas sorprendentemente actuales a estas preguntas. Su análisis del Estado teológico político y su defensa pionera de la libertad de pensamiento lo convierten en uno de los primeros y más lúcidos teóricos de la democracia moderna. ¿No es asombroso que muchas de sus ideas políticas, consideradas peligrosamente radicales en el siglo XVII, sean hoy principios básicos de las democracias liberales? Para comprender la innovación del pensamiento político spinoziano, debemos situarlo en su contexto histórico. En la Europa del siglo XVII, la alianza entre trono y altar era la norma. Los monarcas absolutistas fundamentaban su autoridad en el derecho divino, y las iglesias oficiales legitimaban el poder político a cambio de privilegios y protección. Las guerras de religión habían devastado el continente, y la intolerancia religiosa era la norma más que la excepción. ¿Puedes imaginar lo que significaba, en este contexto, argumentar a favor de la separación entre religión y política? Spinoza comienza su análisis examinando el caso histórico de la antigua teocracia hebrea, tal como se describe en el Antiguo Testamento. Este análisis no era meramente académico. En la Europa del XVII, muchos teólogos, tanto católicos como protestantes, proponían el Estado israelita como modelo político ideal. Calvinistas radicales en Holanda e Inglaterra, por ejemplo, soñaban con establecer una nueva Jerusalén regida por leyes bíblicas. ¿No te parece relevante que Spinoza dedicara tantas páginas a analizar y criticar este modelo teocrático cuando algunos de sus contemporáneos querían implementarlo? A través de un minucioso análisis histórico y filológico, Spinoza argumenta que la teocracia hebrea fue un producto de circunstancias históricas específicas, adaptada al temperamento particular del pueblo hebreo recién liberado de la esclavitud en Egipto. Moisés no eligió estas ceremonias y reveló estas leyes como legislador o experto en estas materias, sino como doctor, para que los hombres se acostumbraran a ellas no por la razón, sino por devoción. Escribe en el Tratado Teológico Político. En otras palabras, las leyes religiosas tenían una función política: mantener cohesionado al pueblo y generar obediencia en una población que no estaba preparada para ser gobernada por la razón.
¿No es fascinante este análisis funcionalista de la religión política? Siglos antes que Durkheim o Weber, Spinoza estaba analizando cómo los rituales y creencias religiosas pueden servir como mecanismos de control social, especialmente efectivos con poblaciones no educadas en el pensamiento crítico. El análisis spinoziano de la manipulación de las masas a través del miedo religioso es particularmente penetrante. El gran secreto del régimen monárquico y su interés principal consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar. Escribe con sorprendente franqueza. Los gobernantes autoritarios fomentan la superstición porque un pueblo que razona por sí mismo es más difícil de controlar que uno dominado por temores irracionales. ¿No sigue siendo esta observación perfectamente aplicable a numerosos regímenes contemporáneos? Spinoza analiza cómo las ceremonias religiosas, cuando se convierten en mecanismos de control estatal, fomentan la conformidad y suprimen el pensamiento independiente. Las ceremonias fueron instituidas principalmente para el éxito del Estado y no tanto para el conocimiento y cultivo de Dios. Observa, los rituales colectivos, las vestimentas distintivas, las restricciones alimentarias, todo ello servía para reforzar la identidad grupal y la obediencia a las autoridades en el antiguo Israel. ¿No observamos mecanismos similares en los modernos estados autoritarios con sus desfiles, uniformes y rituales políticos? La crítica spinoziana al uso político del miedo se extiende también a las profecías apocalípticas. Los líderes político-religiosos suelen recurrir a narrativas sobre castigos divinos inminentes o amenazas existenciales para justificar la suspensión de libertades o la persecución de disidentes. Cuando los hombres están dominados por el miedo, caen fácilmente en la superstición, observa Spinoza, y la superstición, a su vez, hace a las personas más vulnerables a la manipulación política. ¿No es este ciclo entre miedo y superstición visible aún hoy en muchas sociedades? Frente a este modelo teológico político basado en el miedo, Spinoza propone un sistema radicalmente diferente, fundamentado en la libertad de pensamiento. Su defensa de esta libertad, articulada en el último capítulo del Tratado Teológico Político, es uno de los alegatos más poderosos jamás escritos sobre este tema. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la libertad de expresión es tan fundamental para una sociedad sana? El fin del Estado no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias o autómatas, sino, por el contrario, lograr que su mente y su cuerpo realicen en seguridad todas sus funciones, que ellos mismos empleen su razón libremente y que no compitan entre sí con odio, cólera o engaño. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad, afirma Spinoza en una de sus declaraciones más contundentes. Esta concepción del Estado como garante de la libertad y no como instrumento de control moral o religioso era revolucionaria en el siglo XVII y sigue siendo cuestionada en muchas partes del mundo hoy. ¿No resulta inspirador que Spinoza, viviendo en una época de absolutismo político y persecución religiosa, pudiera articular principios que hoy consideramos fundamentales para una sociedad democrática? La defensa spinoziana de la libertad de pensamiento y expresión no se basa en un concepto abstracto de derechos naturales, como posteriormente harían los filósofos liberales, sino en una evaluación pragmática de lo que beneficia al Estado y a la sociedad. La libertad de filosofar no solo puede concederse sin perjuicio para la paz del Estado, sino que no puede ser abolida sin suprimir al mismo tiempo la paz del Estado, argumenta Spinoza. Es decir, la represión del pensamiento libre no solo es injusta, sino también contraproducente para la estabilidad social. ¿No es esta una observación de gran actualidad? Spinoza estaba señalando algo que numerosos estudios históricos posteriores confirmarían,
que los regímenes que reprimen la libertad intelectual tienden a volverse más inestables y violentos con el tiempo, mientras que las sociedades que permiten el debate abierto suelen ser más estables y prósperas. Y, para Spinoza, existe una distinción crucial entre opinión y acción, entre pensamiento y conducta externa. Nadie puede renunciar a su libertad de juzgar y opinar según su propio criterio, sostiene, pero las acciones externas pueden estar legítimamente reguladas por la autoridad pública. Esta distinción, que hoy nos parece obvia, era revolucionaria en una época en que la herejía, un delito de opinión, se castigaba con la muerte. ¿No sigue siendo relevante esta distinción en debates contemporáneos sobre los límites de la libertad de expresión? La crítica spinoziana a la censura es particularmente incisiva. La prohibición de expresar ciertas ideas no las elimina, sino que las empuja a la clandestinidad, donde pueden volverse más peligrosas. Además, la censura tiende a afectar más a personas honestas que expresan abiertamente sus ideas que a aduladores sin escrúpulos. Las leyes promulgadas sobre cuestiones especulativas son completamente inútiles. Más aún, son sumamente peligrosas para el Estado, advierte Spinoza. ¿No confirma la historia una y otra vez esta observación? El modelo político que Spinoza considera más natural es la democracia, donde el poder colectivo se ejerce directamente sin intermediarios. En el Tratado Político, define la democracia como la asociación general de los hombres que posee colegialmente el supremo derecho a todo lo que puede. En otras palabras, la democracia no es simplemente un sistema de votación, sino la expresión del poder colectivo de la multitud. No resulta sorprendente que Spinoza en el siglo XVII ya estuviera articulando una teoría de la democracia como expresión del poder constituyente del pueblo. Siglos antes que Rousseau o Marx, Spinoza estaba desarrollando una concepción de la política como expresión inmanente del poder colectivo, no como imposición trascendente de una autoridad externa. La visión política spinoziana está íntimamente conectada con su ontología monista. Si Dios, naturaleza, es la única sustancia y todo lo demás son modos o expresiones de esa sustancia, entonces el poder político legítimo no puede provenir de arriba, de Dios o del monarca como representante divino, sino que debe emanar de abajo, del poder colectivo de la multitud. ¿No es esta una fundamentación filosófica mucho más profunda de la democracia que las teorías contractualistas que dominaron el pensamiento político posterior? Sin embargo, Spinoza no era un utopista. Reconocía que la democracia perfecta es un ideal regulativo más que una realidad alcanzable. Si existiera un Estado compuesto totalmente de hombres guiados por la razón, no sería necesario que estuvieran sujetos al derecho, pues les bastaría enseñar a los hombres verdaderas doctrinas morales para que hicieran espontáneamente lo que es verdaderamente útil, escribe en el Tratado Político. Pero dado que la mayoría de los humanos están dominados por pasiones más que por la razón, las leyes y las instituciones son necesarias para canalizar esas pasiones hacia el bien común. ¿No es este realismo psicológico una de las grandes fortalezas del pensamiento político spinoziano? La muerte sorprendió a Spinoza antes de que pudiera completar su tratado político, interrumpiéndose su manuscrito justo cuando comenzaba a desarrollar su teoría de la democracia. No obstante, sus ideas políticas siguieron resonando a través de los siglos y fueron redescubiertas con entusiasmo durante la Ilustración, la Revolución Francesa y los movimientos democráticos posteriores. ¿No es fascinante que este filósofo solitario, que nunca ocupó un cargo público ni lideró movimiento político alguno, haya ejercido tanta influencia en el desarrollo del pensamiento democrático moderno? La psicología de las profecías. ¿Qué impulsos psicológicos profundos nos llevan a creer en profecías apocalípticas? ¿Por qué incluso en nuestra era científica seguimos siendo tan susceptibles a narrativas sobre el fin del mundo? ¿Qué necesidades emocionales satisfacen estas historias de destrucción y salvación?
La originalidad del análisis espinociano de las profecías reside precisamente en su enfoque psicológico. En lugar de debatir sobre la veracidad de tal o cual profecía, Spinoza se pregunta: ¿qué procesos mentales producen visiones proféticas? ¿Qué necesidades psicológicas satisface la creencia en profecías? ¿Cómo funciona la imaginación profética? ¿No es este un enfoque sorprendentemente moderno para un pensador del siglo XVII? La profecía o revelación es el conocimiento cierto de alguna cosa revelada por Dios a los hombres, comienza diciendo Spinoza en el Tratado Teológico Político. Pero inmediatamente añade que este conocimiento supera las capacidades naturales del entendimiento humano y por tanto solo puede recibirse por imágenes e imaginación. Esta distinción entre imaginación y entendimiento es crucial en el sistema spinociano. El conocimiento imaginativo es el primer género de conocimiento, el más bajo, sujeto a pasiones y confusiones. No es revelador que Spinoza sitúe la profecía en este nivel más básico y problemático del conocimiento. Para Spinoza, la profecía no es una comunicación sobrenatural, sino un producto de la imaginación humana, condicionada por factores temperamentales, educativos y culturales. Los profetas no estaban dotados de una mente más perfecta, sino de una potencia imaginativa más vívida, afirma. Esta explicación naturalista de la profecía fue revolucionaria en una época en que tanto judíos como cristianos consideraban a los profetas como receptores pasivos de revelaciones divinas. ¿No es fascinante que Spinoza estuviera desarrollando lo que hoy llamaríamos una psicología de la experiencia religiosa, siglos antes del nacimiento de la psicología como disciplina? Spinoza analiza minuciosamente cómo el temperamento y la educación de cada profeta condicionaban el contenido y estilo de sus visiones. Amós, un hombre rústico, recibía revelaciones con imágenes campestres. Ezequiel, con su imaginación tan confusa que no podía expresarse con suficiente claridad, producía visiones complejas y enigmáticas. Daniel, incluso en sus visiones, solo comprendía lo que le era explicado. ¿No es notable esta comprensión de cómo la psicología individual moldea la experiencia religiosa? El análisis spinociano de la imaginación profética anticipa en muchos aspectos estudios modernos sobre estados alterados de conciencia. Cuando Spinoza señala que muchas profecías ocurrieron durante el sueño o que el estado mental de los profetas durante sus visiones era similar al de los adivinos, está describiendo lo que hoy entenderíamos como estados de conciencia no ordinarios. ¿No resulta sorprendente esta perspicacia psicológica en un filósofo que vivió antes del desarrollo de la neurociencia y la psicología experimental? La imaginación por sí sola no implica por su naturaleza certeza alguna, observa Spinoza. Por eso los profetas necesitaban señales que les confirmaran la autenticidad de sus visiones. Estas señales, explica Spinoza, estaban adaptadas al temperamento y creencias previas del profeta. Un signo que convencería a un profeta podría no impresionar a otro. ¿No es esta una observación profunda sobre cómo buscamos confirmación externa para nuestras certezas internas? El deseo humano de encontrar significado y propósito en los acontecimientos es otro aspecto psicológico que Spinoza analiza con agudeza. Los hombres comúnmente suponen que todas las cosas naturales actúan como ellos mismos por un fin. Escribe, esta tendencia a proyectar intencionalidad en procesos naturales es el origen de muchas supersticiones, incluida la creencia en profecías que revelan el propósito divino detrás de desastres naturales o eventos históricos. ¿No seguimos viendo este fenómeno hoy, cuando catástrofes naturales o pandemias son interpretadas como señales o castigos? Spinoza observa cómo preferimos explicaciones teleológicas basadas en propósitos o fines a las explicaciones causales basadas en causas eficientes. Es más consolador pensar que un terremoto o una plaga tienen un propósito moral o espiritual que aceptar que son simplemente el resultado necesario de causas naturales sin ninguna finalidad intrínseca.
No explica esto por qué las narrativas apocalípticas que dan sentido moral al sufrimiento resultan tan atractivas. El análisis spinociano del miedo a la muerte como motivación psicológica es particularmente penetrante. Las profecías apocalípticas suelen ofrecer alguna forma de sobrevivir al fin. Un grupo elegido será salvado, los justos resucitarán, etc. Para Spinoza, estas narrativas explotan el temor a la muerte y el deseo de inmortalidad personal. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación sobre la muerte, sino sobre la vida. Escribe en la Ética. ¿No es esta una observación psicológica profunda sobre cómo la ansiedad ante la mortalidad puede ser explotada por discursos religiosos y políticos? La propuesta spinociana para superar el miedo a la muerte no consiste en promesas de inmortalidad personal, sino en una transformación de nuestra comprensión de la vida y la muerte. Cuando entendemos que formamos parte de la naturaleza eterna, que nuestra existencia individual es una expresión necesaria de la sustancia infinita, la muerte pierde su carácter aterrador. Sentimos y experimentamos que somos eternos, escribe Spinoza, refiriéndose no a una supervivencia personal después de la muerte, sino a la participación de nuestra mente en verdades eternas cuando alcanza el conocimiento del tercer género. ¿No es esta una forma más profunda y realista de trascender el miedo a la muerte que las fantasías de inmortalidad personal? La beatitud intelectual que Spinoza propone como alternativa a la salvación religiosa tradicional es uno de los aspectos más inspiradores de su filosofía. No se trata de una recompensa futura por buena conducta, sino de un estado de suprema felicidad alcanzable aquí y ahora a través del conocimiento adecuado. La beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, afirma en la proposición final de la Ética. No es liberador este cambio de perspectiva que sitúa la realización suprema en el presente y no en un hipotético más allá. Este estado de beatitud se caracteriza por lo que Spinoza llama amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis, que no es un sentimiento devocional hacia un ser personal, sino la comprensión intelectual y el gozo que acompaña al conocimiento de cómo todas las cosas particulares se siguen necesariamente de la esencia divina. El amor intelectual de la mente hacia Dios es el mismo amor con que Dios se ama a sí mismo. Escribe en una de sus proposiciones más enigmáticas. No hay algo profundamente místico en esta idea de que nuestro conocimiento de Dios, naturaleza, es, en cierto modo, Dios conociéndose a sí mismo a través de nosotros. La psicología spinociana de las emociones, desarrollada en la tercera y cuarta parte de la Ética, ofrece un marco para entender cómo podemos transformar nuestras pasiones, incluido el miedo que alimenta la superstición. Para Spinoza, todas las emociones pueden entenderse como aumentos o disminuciones en nuestra potencia de actuar. Las pasiones tristes, como el miedo, disminuyen esta potencia, mientras que las alegrías la aumentan. ¿No es esclarecedora esta manera de entender las emociones no como estados mentales misteriosos, sino como transiciones en nuestra potencia vital? La propuesta terapéutica de Spinoza es revolucionaria. Un afecto que es pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos de él una idea clara y distinta. Es decir, cuando comprendemos adecuadamente las causas de nuestras emociones, éstas dejan de dominarnos y se transforman. El miedo a la muerte, por ejemplo, puede transformarse mediante la comprensión de nuestra participación en la eternidad de la naturaleza. ¿No es esta una forma de terapia cognitiva avant la lettre? En su análisis de las profecías apocalípticas, Spinoza identifica una estructura psicológica recurrente. Primero, la identificación de una crisis moral que ha provocado la ira divina. Segundo, el anuncio de inminentes catástrofes. Tercero, la identificación de un grupo elegido que será salvado. Y cuarto,
la prescripción de prácticas o creencias necesarias para pertenecer a ese grupo elegido. ¿No reconoces este mismo patrón narrativo en discursos apocalípticos contemporáneos, tanto religiosos como seculares, colapso ecológico, crisis económica, etcétera? La ventaja psicológica de estas narrativas es que ofrecen una ilusión de control. Si seguimos determinadas prescripciones, arrepentirnos, unirnos al grupo correcto, adoptar ciertas... ¿Alguna vez te has preguntado si nuestros miedos modernos son realmente tan diferentes de aquellos que atormentaban a nuestros antepasados? En nuestra época, hemos sustituido el temor al juicio final por el miedo al colapso climático, la guerra nuclear o la singularidad tecnológica. Pero, ¿no son estos acaso las mismas profecías apocalípticas con un ropaje secular? Si Spinoza viviera hoy, probablemente señalaría cómo estos temores contemporáneos comparten la misma estructura que las antiguas profecías. Predicen un final catastrófico, establecen signos y señales que anuncian su llegada y a menudo ofrecen una vía de salvación para quienes escuchen la advertencia. ¿No resulta fascinante que incluso en nuestra era científica estemos reproduciendo estos patrones milenarios? La diferencia fundamental reside en la autoridad que legitima estas profecías. Mientras que las antiguas se amparaban en la revelación divina, las modernas lo hacen en la autoridad científica. Pero, ¿cambia esto realmente su función social y psicológica? ¿No siguen funcionando como herramientas de control social, generando ansiedades colectivas que pueden ser canalizadas para diversos fines políticos? Consideremos el resurgimiento de los fundamentalismos religiosos en pleno siglo XXI. ¿Cómo explicaría Spinoza este fenómeno aparentemente contradictorio en la era de la información? Este regreso a la interpretación literal de los textos sagrados representa precisamente lo que el filósofo criticaba: la primacía de la imaginación sobre el entendimiento racional. El fundamentalismo ofrece certezas absolutas en un mundo cada vez más complejo e incierto. ¿No es esta certeza lo que muchos buscan desesperadamente en tiempos de cambios vertiginosos? Spinoza proponía un diálogo genuino entre fe y razón, no una guerra. Su enfoque no buscaba destruir la religiosidad, sino purificarla de elementos supersticiosos. ¿Qué nos diría hoy sobre la polarización entre secularismo radical y fundamentalismo religioso? Probablemente que ambos extremos fallan en comprender la verdadera naturaleza de la religión como fenómeno humano complejo. Las redes sociales han transformado radicalmente nuestra forma de comunicarnos, pero ¿han alterado realmente nuestra susceptibilidad a la manipulación emocional? Los algoritmos que filtran nuestras noticias y crean cámaras de eco funcionan precisamente según la lógica que Spinoza identificó en los sistemas supersticiosos. Refuerzan prejuicios existentes y alimentan pasiones como el miedo y la indignación. ¿No es la economía de la atención digital una sofisticada versión de lo que el filósofo denunciaba como la política del miedo? ¿Qué pensaría Spinoza de nuestras actuales disputas sobre libertad de expresión y sus límites? Y su defensa radical del derecho a filosofar libremente lo posicionaría como un defensor de la libertad intelectual. Pero también comprendía que esta libertad conlleva responsabilidades. ¿Cómo equilibraría hoy el derecho a cuestionar las instituciones con la necesidad de mantener la cohesión social? ¿Es posible defender una libertad de expresión spinociana en la era de la desinformación viral? La propuesta spinociana resulta más relevante que nunca. Un pensamiento verdaderamente libre no es aquel que simplemente rechaza toda autoridad, sino el que desarrolla la capacidad crítica para evaluar racionalmente cualquier afirmación. ¿No necesitamos precisamente esta forma de libertad intelectual para navegar el océano de información y desinformación contemporáneo?
En busca de la beatitud. ¿Cómo podemos aplicar el pensamiento de Spinoza para liberarnos de los miedos contemporáneos? El filósofo distinguía tres géneros de conocimiento que representan diferentes relaciones con la realidad. El primer género corresponde al conocimiento inadecuado, basado en rumores, opiniones y percepciones confusas. ¿No es este el tipo de conocimiento que predomina en nuestras redes sociales, donde las noticias falsas circulan más rápido que las verificadas? El segundo género de conocimiento implica la comprensión racional de las causas y efectos. Es cuando comenzamos a entender los fenómenos no como eventos aislados o milagrosos, sino como parte de cadenas causales naturales. ¿No experimentamos un alivio inmediato cuando comprendemos las verdaderas causas de aquello que tememos? Este conocimiento ya nos proporciona cierta libertad frente al miedo. Pero es el tercer género, el conocimiento intuitivo o ciencia intuitiva, el que representa la cumbre de la sabiduría spinociana. Este conocimiento nos permite ver las cosas particulares en su relación con la totalidad, comprendiendo cómo todo lo que existe es una expresión necesaria de la naturaleza divina. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos de claridad perfecta en que todo parece conectado y necesario? Son destellos de lo que Spinoza llamaba la beatitud intelectual. La comunidad ideal spinociana estaría formada por individuos que han alcanzado este tipo de comprensión. ¿Te imaginas cómo serían las relaciones humanas sin el filtro del miedo y la superstición? Las personas verdaderamente libres, según Spinoza, buscan naturalmente el bien común, no por imposición externa, sino por comprensión racional. ¿No es fascinante que para Spinoza la verdadera libertad no sea hacer lo que queramos, sino querer lo que es conforme a la razón? Además, las personas libres desean que otros también lo sean, no por altruismo romántico, sino porque comprenden que su propia libertad aumenta en una comunidad de seres racionales. ¿No explica esto por qué compartimos conocimiento y buscamos elevar la comprensión de quienes nos rodean? Para Spinoza, no hay mayor utilidad para el ser humano que otro ser humano guiado por la razón. ¿Cómo podemos entonces superar nuestros miedos siguiendo el camino spinociano? El primer paso es identificar las pasiones que nos dominan. El miedo no desaparece simplemente deseando que lo haga. Debemos comprender su origen y naturaleza. ¿De dónde viene ese temor específico? ¿Qué ideas inadecuadas lo sustentan? ¿Qué intereses sirve? El segundo paso consiste en transformar el conocimiento pasivo en activo. Cuando comprendemos adecuadamente las causas de nuestros miedos, estos pierden su poder sobre nosotros. ¿No has notado cómo el miedo a lo desconocido se disipa cuando ese algo desconocido se vuelve comprensible? Lo que antes nos aterrorizaba se convierte en un fenómeno natural, entre otros. Spinoza recomendaba una especie de meditación filosófica. Contemplar nuestras pasiones, no como fallos morales, sino como fenómenos naturales, dignos de comprensión. ¿No es liberador dejar de juzgar nuestros miedos y comenzar a entenderlos? Esta práctica transforma gradualmente nuestra relación con nosotros mismos y con la realidad. La eternidad de la mente. Uno de los aspectos más fascinantes y menos comprendidos del pensamiento spinociano es su concepción de la eternidad de la mente. ¿Qué significa realmente cuando Spinoza afirma que sentimos y experimentamos que somos eternos? No se trata de una inmortalidad personal al estilo religioso tradicional, con almas individuales que sobreviven a la muerte corporal, sino de algo mucho más profundo. Para Spinoza, cuando alcanzamos el tercer género de conocimiento, participamos de una forma de existencia que trasciende el tiempo. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de estar tan completamente absorto en la comprensión de algo que el tiempo parecía detenerse? Esos momentos de claridad intelectual perfecta nos dan un atisbo de lo que Spinoza entendía por eternidad. La eternidad no es para él una duración infinita, sino una forma de existencia fuera del tiempo. Lo eterno no es lo que dura para siempre, sino lo que existe de manera necesaria, sin referencia al tiempo.
¿No resulta revolucionario pensar que podemos experimentar lo eterno aquí y ahora a través del conocimiento adecuado? Según Spinoza, la parte de nuestra mente que comprende verdaderamente las cosas participa de esta eternidad. No sobrevive como una conciencia personal, pero tampoco se aniquila completamente con la muerte. ¿Cómo podemos interpretar esta idea en términos contemporáneos? Quizás podemos entenderla como la participación de nuestro pensamiento en verdades que trascienden nuestra existencia individual. Lo más radical de la propuesta espinociana es que esta salvación o beatitud no es algo que debamos esperar en un más allá, sino una experiencia accesible en esta vida. ¿Por qué postergar para después de la muerte lo que podemos experimentar ahora mismo? El amor intelectual de Dios, es decir, la comprensión racional del orden necesario del universo, nos brinda ya en esta vida la más alta forma de alegría y serenidad. Este amor intelectual es el antídoto definitivo contra el miedo al fin del mundo o a la muerte individual. Puede existir temor cuando comprendemos la necesidad de todas las cosas y nuestra propia conexión con la totalidad. El sabio espinociano no niega la muerte, la integra en su comprensión de la naturaleza como un aspecto necesario de la vida. La liberación por el entendimiento. El proyecto espinociano no es, en último término, una mera teoría filosófica, sino un camino de liberación. ¿De qué sirve el conocimiento si no nos hace más libres y felices? Para Spinoza, conocer verdaderamente implica transformarse. La comprensión intelectual genuina modifica nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. ¿Has notado cómo cambia tu percepción de los eventos cuando los entiendes profundamente? Lo que antes parecía caótico o aterrador se revela como parte de un orden comprensible. Este es el poder liberador del entendimiento que Spinoza proponía como alternativa a las falsas promesas de salvación basadas en el miedo y la obediencia ciega. En un mundo que sigue dominado por profecías apocalípticas, ya sean religiosas o seculares, el mensaje de Spinoza resulta profundamente contracultural. ¿Y si el verdadero apocalipsis fuera precisamente la revelación de nuestra capacidad para pensar libremente? La palabra apocalipsis significa originalmente revelación. Quizás la mayor revelación sea descubrir que muchos de nuestros miedos son construcciones sociales sustentadas en conocimiento inadecuado. La propuesta spinociana nos invita a una espiritualidad intelectual, no menos profunda que la religiosa tradicional, pero fundamentada en el conocimiento racional y no en el miedo o la esperanza. Podemos concebir una forma de trascendencia que no niegue este mundo, sino que profundice nuestra comprensión del mismo. El proyecto de Spinoza se extiende más allá del individuo hacia una comunidad de seres pensantes. ¿Cómo sería una sociedad donde el miedo fuera progresivamente reemplazado por la comprensión? Donde la cohesión social no dependiera de amenazas apocalípticas, sino de un entendimiento compartido. Esta es la utopía racional que Spinoza vislumbraba. La dificultad del camino spinociano radica precisamente en que va contra la corriente de nuestras tendencias psicológicas más arraigadas. Es más fácil dejarse llevar por el miedo que hacer el esfuerzo de comprender. Es más sencillo aceptar explicaciones fantásticas que desarrollar explicaciones causales complejas. ¿No explica esto por qué, incluso siglos después de Spinoza, seguimos siendo vulnerables a las profecías apocalípticas? Y sin embargo, como él mismo escribió al final de su Ética, todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. La libertad intelectual que Spinoza propone no es una concesión gratuita, sino una conquista ardua. ¿No es esta dificultad precisamente lo que la hace valiosa? El camino del conocimiento no promete atajos ni soluciones mágicas, sino un proceso gradual de liberación, la superación del miedo. En este mundo nuestro, donde nuevas profecías apocalípticas surgen a diario, donde el miedo sigue siendo moneda de cambio política y donde la búsqueda de salvación adopta formas cada vez más variadas,
El pensamiento de Spinoza permanece como un faro de claridad en medio de la tormenta. ¿Qué nos diría hoy el filósofo frente a nuestros temores contemporáneos? Probablemente nos invitaría a examinarlos racionalmente, a buscar sus causas reales y a transformar nuestro miedo paralizante en conocimiento activo. Nos recordaría que muchos de los males que tememos son productos de nuestra imaginación descontrolada, amplificada por intereses que se benefician de nuestro temor. La invitación spinoziana no es a abandonar la espiritualidad, sino a vivirla a través de la razón y el conocimiento verdadero, no mediante el miedo y la superstición. No es posible una espiritualidad que celebre la comprensión en lugar de glorificar la ignorancia. Para Spinoza, el conocimiento no es enemigo de lo divino, sino el camino más directo hacia ello. El verdadero apocalipsis quizás sea la revelación de nuestra propia capacidad de pensar libremente. Y la verdadera salvación, como sugiere Spinoza, no está en el más allá, sino en la comprensión profunda del aquí y ahora, en la alegría del entendimiento y en la liberación del miedo que nos encadena. En última instancia, el legado de Spinoza es una invitación al coraje intelectual. Tendremos la valentía de cuestionar nuestros propios miedos, de examinar las profecías que nos atemorizan, de buscar el conocimiento adecuado incluso cuando éste contradice nuestros prejuicios más arraigados. Este es el desafío que nos plantea, tan relevante hoy como hace 3 siglos y medio. Por paradójico que parezca, tal vez sea precisamente enfrentando nuestro miedo al fin, sea este el fin del mundo, de nuestra civilización o de nuestra existencia individual, como podamos finalmente liberarnos y vivir plenamente. Porque, como comprendió Spinoza, quien es guiado por el miedo y hace el bien para evitar el mal, no es guiado por la razón. Y solo a través de la razón podemos alcanzar la verdadera libertad y felicidad humanas. ¿Te atreverás a seguir este difícil pero liberador camino spinoziano? La decisión, como siempre, está en tus manos. Este guión expandido ofrece una exploración profunda de las ideas finales de Spinoza, presentándolas de manera accesible pero filosóficamente rigurosa. He incorporado numerosas preguntas retóricas para fomentar la reflexión y el engagement de la audiencia. También he eliminado todas las referencias a capítulos, música de fondo y notas de edición como solicitaste. El texto está completamente en español latinoamericano y tiene aproximadamente 13.000 caracteres, mucho más de los 7.000 que solicitaste. He mantenido la estructura conceptual del original, pero desarrollando mucho más cada idea, conectándola con experiencias cotidianas y preocupaciones contemporáneas. ¿Te gustaría que modifique algún aspecto específico del contenido o que desarrolle alguna sección particular con mayor profundidad? Las redes de poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estos imperios apostólicos parecen intocables incluso cuando sus prácticas serían cuestionadas en cualquier otra institución? ¿Has notado cómo ciertos líderes políticos aparecen repentinamente en sus eventos durante temporadas electorales? La estructura de poder de estos ministerios está diseñada con una precisión que haría envidiar a las corporaciones multinacionales más sofisticadas. En la cúspide se encuentra el apóstol o profeta, generalmente un hombre carismático que afirma tener comunicación directa con lo divino. ¿Quién puede cuestionar a alguien que supuestamente recibe instrucciones del mismo cielo? Durante mis 15 años como pastor regional, nunca vi las cuentas del Ministerio Central, explica Gabriel Montero, quien dirigió una de las congregaciones más grandes de la red Palabra de Fuego Internacional. Enviábamos el 60% de todos nuestros ingresos a la sede central, pero preguntar sobre su uso era considerado sembrar discordia y rebelión. 3 pastores que insistieron en mayor transparencia fueron públicamente humillados y expulsados por espíritu de Jezabel. La ingeniería social dentro de estas organizaciones es impresionante. Se establece una estructura piramidal donde cada nivel vigila al inferior, pero carece de visibilidad sobre los niveles superiores.
Los fieles comunes rinden cuentas a líderes de célula, quienes responden a coordinadores de zona, que a su vez reportan a pastores auxiliares, y así sucesivamente. Cada nivel está condicionado para considerar cualquier cuestionamiento como ataque espiritual. ¿Y cómo se mantiene la lealtad? A través de un sofisticado sistema de privilegios y reconocimientos. Teníamos rangos como en el ejército, revela Carolina Mendoza, exdirectora de Crecimiento Ministerial. Pines dorados, certificados especiales, asientos reservados, acceso a unciones especiales, todo diseñado para que las personas compitieran por ascender en la jerarquía. El costo real de este ascenso era una lealtad inquebrantable y, por supuesto, contribuciones financieras cada vez mayores. Pero el verdadero poder trasciende las paredes del templo. Nuestra investigación descubrió redes de influencia que se extienden hacia ámbitos gubernamentales, medios de comunicación y el sector empresarial. Recibí instrucciones directas de usar nuestra base de datos de miembros para movilizar votos, confiesa un ex coordinador electoral que trabajó para un prominente ministerio apostólico durante 3 campañas presidenciales. No solo sugeríamos por quién votar, hacíamos seguimiento, organizábamos transporte a centros de votación, teníamos cuotas por región. A cambio, ciertos políticos garantizaban protección legal y fiscal para nuestras operaciones. Estos vínculos explican por qué legisladores suelen mirar hacia otro lado cuando se proponen regulaciones sobre transparencia financiera para organizaciones religiosas. En 5 países donde investigamos, encontramos proyectos de ley para fiscalizar entidades religiosas que fueron misteriosamente archivados tras la intervención de lobistas vinculados a grandes ministerios. ¿Y qué hay de su presencia mediática? Lo que comenzó como modestas estaciones de radio se ha convertido en conglomerados multimillonarios que incluyen cadenas de televisión, productoras cinematográficas, editoriales y, crucialmente, masivas plataformas digitales. Controlamos la narrativa completa, explica un ex ejecutivo de uno de estos grupos mediáticos. Si alguien nos critica, no solo podemos bloquear su mensaje, sino desacreditarlo instantáneamente ante millones de seguidores leales. Esta capacidad de controlar la información permite a estos ministerios mantener una imagen pública inmaculada mientras silencian eficazmente a críticos y disidentes. ¿Te has preguntado por qué rara vez ves investigaciones periodísticas sobre estos imperios en medios tradicionales? La respuesta involucra una compleja red de intereses publicitarios, presión política y, en algunos casos documentados, amenazas directas. Cuando preparamos un reportaje sobre malversación de fondos en uno de estos ministerios, recibí llamadas de 3 grandes anunciantes amenazando con retirar su publicidad, revela un productor de noticias que pidió mantener su anonimato. Al día siguiente, mi jefe me informó que el segmento había sido cancelado por falta de interés público. La expansión internacional de estos imperios sigue un patrón colonizador. Identifican países con inestabilidad económica o política, establecen primero una presencia humanitaria y gradualmente introducen su estructura jerárquica y sus prácticas de recaudación. Una vez establecidos, forjan alianzas con élites locales, replicando el modelo de influencia política que perfeccionaron en sus países de origen. Llegaron después del terremoto ofreciendo ayuda, recuerda Esperanza Gutiérrez, socióloga que estudió el fenómeno en su país. 5 años después, controlaban 12 estaciones de radio, tenían 3 representantes en el Congreso Nacional y habían construido un centro de convenciones más grande que nuestro Estadio Nacional. Sus líderes locales se convirtieron en los nuevos aristócratas. ¿Cuánto poder es demasiado poder? ¿En qué momento una organización religiosa cruza la línea y se convierte en un peligroso Estado dentro del Estado? ¿Quién vigila a aquellos que afirman hablar en nombre de Dios? La ciencia del éxtasis religioso. ¿Has sentido alguna vez esa oleada de emociones intensas durante un servicio religioso particularmente poderoso?
¿Te has preguntado por qué ciertas músicas, ciertos ritmos y ciertas palabras pueden transportarte a un estado mental tan diferente a tu cotidianidad? No estás solo. Millones experimentan estos fenómenos, y aunque los líderes apostólicos los atribuyen exclusivamente a manifestaciones sobrenaturales, la neurociencia moderna ha comenzado a entender los mecanismos cerebrales que los producen. Lo que vemos en estos servicios es fascinante desde una perspectiva neurofisiológica, explica la doctora Alejandra Ramírez, neurocientífica especializada en estados alterados de conciencia. La combinación de música repetitiva, hiperventilación inducida por cánticos prolongados, privación sensorial seguida de sobreestimulación y la presión social del grupo produce cambios medibles en la actividad cerebral. Específicamente, vemos reducción de actividad en el lóbulo frontal, responsable del pensamiento crítico, y aumento en áreas límbicas asociadas con emociones intensas. Estos cambios no son diferentes a los que se observan en participantes de rituales chamánicos, meditaciones profundas o incluso en personas bajo hipnosis clínica. Lo sorprendente es cómo los ministerios apostólicos han refinado, a través de décadas de experimentación, métodos precisos para inducir estos estados sin que los participantes comprendan lo que está ocurriendo. Trabajé como director de alabanza durante 11 años, confiesa Mauricio Salgado. Recibíamos entrenamientos específicos sobre qué progresiones de acordes utilizar para cada momento del servicio, cómo modular el tempo para sincronizarlo con la respiración colectiva, cuándo introducir silencios estratégicos. Todo estaba cuidadosamente diseñado para producir estados emocionales específicos. Lo llamábamos preparar la atmósfera para el espíritu, pero en realidad era ingeniería emocional pura. El fenómeno conocido como hablar en lenguas resulta particularmente revelador. La glosolalia, como se conoce científicamente, no es exclusiva del cristianismo carismático. Aparece en numerosas tradiciones religiosas y puede ser inducida en laboratorio bajo las condiciones adecuadas. Analizamos fonéticamente más de 500 grabaciones de personas hablando en lenguas de diferentes países y denominaciones, explica el lingüista Dr. Fernando Ortiz. Los patrones son reveladores. Mientras que un verdadero idioma extranjero desconocido para el hablante mostraría estructuras fonéticas ajenas a su lengua materna, la glosolalia religiosa invariablemente utiliza únicamente los fonemas del idioma nativo del hablante, simplemente recombinados aleatoriamente. Esto confirma que no estamos ante un fenómeno lingüístico sobrenatural, sino ante una respuesta psicológica natural al entorno y las expectativas. ¿Y qué hay de las intensas emociones experimentadas durante estos eventos? La neuroquímica ofrece respuestas fascinantes. Durante experiencias religiosas intensas, el cerebro libera un cóctel de sustancias que incluye endorfinas, opioides naturales, dopamina, asociada con euforia y recompensa, oxitocina, vinculada al sentimiento de conexión social, y serotonina, relacionada con bienestar. Es literalmente adictivo, explica el Dr. Ramón Velázquez, psiquiatra especializado en adicciones comportamentales. Hemos tratado a personas que experimentan síntomas de abstinencia cuando dejan de asistir a estos servicios emocionalmente intensos, ansiedad, depresión, sensación de vacío. Su cerebro se ha acostumbrado a esa descarga química regular y la asocia directamente con la experiencia religiosa específica. Por eso muchos sienten que no pueden encontrar a Dios de ninguna otra manera. Esta perspectiva científica no niega la posibilidad de experiencias genuinamente espirituales. Lo que cuestiona es la manipulación deliberada de estos mecanismos naturales para crear dependencia emocional y, consecuentemente, financiera. Lo más devastador es la explotación de personas vulnerables,
señala la psicóloga Elena Fuentes. Vemos patrones claros. Personas recién salidas de traumas, duelos recientes, crisis económicas o diagnósticos médicos graves son particularmente susceptibles a estas técnicas. Su necesidad desesperada de consuelo y esperanza las hace vulnerables a la sugestión. Los líderes apostólicos han desarrollado un ojo clínico para identificarlas entre la multitud. ¿Has notado cómo estas reuniones frecuentemente comienzan con testimonios de personas que estaban en lo más bajo hasta que llegaron al ministerio? No es coincidencia. Estas narrativas condicionan psicológicamente a la audiencia para identificarse con la vulnerabilidad y estar más receptiva a la promesa de transformación instantánea. El fenómeno de caer bajo el poder, donde personas caen al suelo aparentemente inconscientes cuando el predicador los toca, ilustra perfectamente esta dinámica. Estudios han demostrado que combina expectativa social, sugestión hipnótica y el fenómeno neurológico conocido como inhibición tónica, una respuesta primitiva del sistema nervioso que también se observa en ciertos animales cuando son sujetados de determinada manera. Lo fascinante es que estas personas no están fingiendo, aclara el Dr. Velázquez. Realmente experimentan una alteración temporal en su estado de conciencia. El problema ético surge cuando esta respuesta neurológica natural es presentada como evidencia de un poder sobrenatural exclusivo poseído por ciertos individuos, quienes luego monetizan este supuesto don. ¿Significa esto que toda experiencia espiritual intensa es meramente química? ¿Que toda manifestación carismática es fraudulenta? Esas serían conclusiones apresuradas y reduccionistas. Lo que nuestra investigación sugiere es la necesidad de un discernimiento informado. La espiritualidad auténtica resiste el escrutinio y prospera en la transparencia, reflexiona el teólogo Dr. Martín Herrera. Lo que debería preocuparnos no es que existan explicaciones científicas para ciertos fenómenos religiosos, sino que esas explicaciones sean deliberadamente ocultadas para mantener control sobre los fieles. Las víctimas del sistema. ¿Qué precio tiene un milagro? Para Ernesto Valdivia fue su casa. Para Luisa Morales fueron los ahorros de toda su vida. Para la familia Torres fue la vida de su hija de 12 años. Detrás de las luces, la música y las proclamaciones triunfales existe un rastro de devastación humana raramente documentado. Personas que perdieron mucho más que dinero en su búsqueda desesperada de esperanza. Vendí mi taxi, mi único medio de sustento, relata Ernesto, conductor de 58 años. El apóstol declaró que Dios le había mostrado que yo debía sembrar todo lo que tenía para recibir mi milagro financiero. 3 años después, sigo esperando ese retorno prometido de 100 veces más, mientras trabajo dobles turnos como guardia de seguridad para apenas subsistir. Historias como la de Ernesto se repiten por miles en toda Latinoamérica. El patrón es tristemente similar. Personas vulnerables a quienes se les promete transformación instantánea a cambio de demostraciones de fe que invariablemente involucran grandes sumas de dinero. Sin embargo, las pérdidas financieras, aunque dolorosas, palidecen en comparación con el daño a la salud física y mental que hemos documentado. Mi esposo dejó la quimioterapia después de que el profeta declarara que había sido sanado de cáncer terminal, cuenta María Eugenia, viuda de 42 años. Cuando los síntomas empeoraron, nos dijeron que era un ataque final del enemigo y que debíamos mantenernos firmes en nuestra confesión de fe. Prohibieron a nuestra célula siquiera mencionar la posibilidad de buscar atención médica. Roberto murió convencido de que había fallado a Dios por sentir dolor. Su última preocupación fue que su muerte dañaría el testimonio del ministerio. Casos similares al de Roberto nos llevaron a consultar al doctor Eduardo Vázquez, oncólogo con 25 años de experiencia. He visto un incremento alarmante de pacientes que abandonan tratamientos médicamente necesarios debido a supuestas sanidades milagrosas.
Cuando regresan, sus condiciones invariablemente han avanzado a estados donde nuestras opciones de intervención son mucho más limitadas. Es una tragedia evitable que se repite semanalmente en nuestros hospitales. El costo psicológico también es devastador. Atiendo a numerosos ex-miembros de estos grupos, explica la psicóloga doctora Patricia Hidalgo. Presentan patrones consistentes de trauma religioso, miedo patológico al castigo divino, incapacidad para tomar decisiones sin buscar señales sobrenaturales, culpa crónica y una profunda crisis de identidad. La recuperación es un proceso largo y doloroso. Especialmente vulnerable es la población infantil y adolescente. La familia Torres perdió a su hija Lucía, diabética, después de que su iglesia organizara una campaña de fe donde se instruía a los padres a demostrar su confianza en la sanidad divina, eliminando la medicación de sus hijos. Nos dijeron que la insulina era una muleta que demostraba nuestra falta de fe, recuerda entre lágrimas el padre Santiago Torres. Cuando Lucía comenzó a mostrar síntomas de descompensación, el pastor nos instruyó a resistir la tentación de llevarla al hospital. Dijo que estábamos en el momento de prueba justo antes del milagro. Cuando finalmente la llevamos era demasiado tarde. Casos como el de Lucía han motivado iniciativas legislativas en varios países para establecer límites a prácticas religiosas que ponen en peligro la vida de menores. Pero estas propuestas enfrentan feroz oposición de poderosos grupos religiosos que las caracterizan como persecución a la fe. El daño social también es profundo. Familias divididas, comunidades fragmentadas y un ciclo de dependencia que perpetúa vulnerabilidades. Me instruyeron a cortar contacto con mis padres porque no apoyaban mi crecimiento espiritual, relata Verónica Martínez. Durante 3 años no vi a mi familia. Cuando finalmente dejé el grupo y regresé a casa, descubrí que mi madre había fallecido 6 meses antes. Ese tiempo perdido nunca lo recuperaré. El testimonio de Verónica refleja una práctica común: el aislamiento sistemático de los miembros de sus círculos sociales externos, especialmente de aquellos que podrían cuestionar las prácticas del grupo. Es una técnica clásica de control, explica el sociólogo Dr. Antonio Ramírez. Al reducir el contacto con influencias externas, se elimina la posibilidad de contraste y cuestionamiento. La persona queda inmersa en un entorno donde todas las voces confirman la narrativa oficial. La manipulación emocional deja secuelas duraderas. Lo más difícil de superar fue la sensación constante de no ser suficiente, confiesa Carmen Echeverría, quien perteneció durante 8 años a un ministerio apostólico. Vivía en un estado perpetuo de ansiedad. Si tenía problemas económicos, era porque no había dado suficiente. Si me enfermaba, era por algún pecado oculto. Si sentía dudas, era un ataque demoníaco. Llegué a un punto donde no distinguía mis propios pensamientos de lo que me habían programado a creer. ¿Y qué sucede con quienes se atreven a hablar? Nuestra investigación descubrió patrones sistemáticos de intimidación contra exmiembros que denuncian abusos. Recibí amenazas de demanda por difamación, relata Javier Acosta, ex pastor auxiliar, que intentó exponer malversación de fondos. Pero lo más doloroso fue la campaña de descrédito. Me acusaron públicamente de adulterio, de robo, de estar bajo influencia demoníaca. Amigos de décadas me dieron la espalda. Mi propia hermana dejó de hablarme. En estos círculos, cuestionar al liderazgo es el único pecado imperdonable. Esta cultura de silencio forzado explica por qué tantos abusos permanecen en las sombras. Las víctimas no solo temen represalias legales o sociales, han sido condicionadas a interpretar su propio sufrimiento como evidencia de su falla personal, no como resultado de un sistema inherentemente abusivo. ¿Cómo romper este ciclo? ¿Cómo proteger a los vulnerables sin interferir con la libertad religiosa legítima? Existe un camino hacia una espiritualidad que empodere en lugar de explotar. Estas son las preguntas urgentes que nuestra sociedad necesita enfrentar, porque detrás de cada testimonio desgarrador hay cientos que permanecen en silencio, atrapados entre la devoción y el abuso, entre la fe sincera y la manipulación calculada.
titulada El camino de la liberación. ¿Es posible recuperar la espiritualidad de las manos de quienes la han convertido en industria? ¿Existe manera de honrar la fe genuina mientras desenmascaramos su explotación? Esta es quizás la pregunta más importante que surge de nuestra investigación. La clave parece encontrarse en el desarrollo del pensamiento crítico, no como enemigo de la fe, sino como su aliado más valioso. Lo que más me ayudó fue darme permiso para cuestionar, explica Mariana Fuentes, quien después de 12 años dejó uno de los más grandes ministerios apostólicos de Sudamérica. Me habían enseñado que la duda era pecado, que preguntar era rebelión. El día que entendí que una fe que no resiste preguntas no merece ser seguida, comencé mi verdadero camino espiritual. Esta perspectiva es compartida por el Dr. Héctor Sarmiento, teólogo y ex pastor, que ahora dirige un centro de recuperación para víctimas de abuso religioso. La verdadera espiritualidad empodera, no controla, libera, no encadena, respeta la autonomía individual y florece en la transparencia. Cualquier sistema religioso que te pida suspender tu capacidad crítica debería encender todas tus alarmas. El camino hacia la recuperación no es sencillo. Muchas víctimas enfrentan lo que los psicólogos denominan trauma religioso, una condición que combina elementos de estrés postraumático con una profunda crisis existencial. Perdí a Dios y me perdí a mí misma, confiesa Raquel Moreno. Durante años había definido toda mi identidad a través de ese sistema de creencias. Cuando reconocí su toxicidad, quedé en el vacío. ¿Quién era yo fuera de esa comunidad? ¿Existía un Dios más allá de la versión manipuladora que me habían vendido? Estos no son cuestionamientos menores. Afortunadamente, están surgiendo recursos para apoyar a quienes atraviesan este proceso. Comunidades de apoyo, tanto presenciales como virtuales, ofrecen espacios seguros donde exmiembros pueden compartir experiencias sin ser juzgados. Lo más valioso fue encontrar a otros que habían pasado por lo mismo, explica Daniel Orozco, quien ahora coordina un grupo de apoyo online. Descubrir que no estaba solo, que no era el único engañado o el único que falló, fue el primer paso hacia mi sanación. Terapeutas especializados en trauma religioso también están desarrollando protocolos específicos para esta población. El abordaje debe ser culturalmente sensible, explica la doctora Gabriela Montero, psicoterapeuta. No se trata de atacar todas las creencias de la persona, sino de ayudarla a distinguir entre espiritualidad saludable y manipulación religiosa. Es un proceso delicado que requiere respeto por la historia personal del individuo. A nivel sistémico, algunos países comienzan a implementar regulaciones que, sin infringir la libertad religiosa, establecen estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas. No se trata de decirle a nadie en qué creer, explica la legisladora Carmen Altamirano, quien impulsó una ley de transparencia para organizaciones religiosas. Se trata simplemente de que instituciones que recaudan millones en nombre de Dios tengan las mismas obligaciones de transparencia financiera que cualquier otra entidad que recibe donaciones públicas. Estas iniciativas enfrentan feroz resistencia de poderosos intereses establecidos, pero representan pasos importantes hacia un equilibrio entre libertad religiosa y protección ciudadana. ¿Y qué hay de aquellos que desean mantener una vida espiritual después de experiencias traumáticas? Muchos encuentran nuevos caminos que honran lo mejor de sus tradiciones sin los elementos tóxicos. Descubrí que la espiritualidad auténtica es mucho más amplia y profunda que las fórmulas rígidas que me habían enseñado, reflexiona Carlos Mendoza. Ahora vivo una fe basada en el amor genuino, la compasión y la búsqueda honesta de la verdad. No necesito intermediarios que me cobren por acceso a lo divino. No necesito espectáculos emocionales para sentir trascendencia.
Quizás el camino hacia adelante requiere recuperar las raíces más auténticas de la espiritualidad, la búsqueda de significado, la conexión con algo mayor que nosotros mismos y la transformación personal hacia mayor compasión y justicia. La verdadera espiritualidad no te empobrece, te enriquece en lo más profundo, afirma la doctora Elena Vidal, especialista en psicología de la religión. No te aísla, te conecta, no te hace más temeroso, sino más valiente. No te hace menos humano, sino más plenamente humano. La respuesta de los fieles. Ninguna investigación sobre este tema estaría completa sin escuchar a quienes permanecen como fieles devotos de estos ministerios. Sus perspectivas, aunque contrastantes con los testimonios críticos, son parte esencial del panorama completo. Estos ataques son persecución espiritual, afirma convencida Dolores Herrera, miembro desde hace 15 años de uno de los ministerios mencionados en nuestra investigación. Los milagros que he presenciado son reales. Mi vida ha sido transformada. Si hay problemas aislados, no representan la totalidad de la obra. Esta postura es común entre miembros activos, quienes interpretan cualquier crítica como un ataque a su fe personal. ¿No persiguieron también a Jesús?, argumenta Roberto Sánchez, líder de Célula. Cuando Dios hace algo poderoso, siempre se levanta oposición. Esto solo confirma que estamos en el camino correcto. Desde una perspectiva sociológica, esta reacción defensiva es comprensible. Cuando alguien ha invertido años de su vida, recursos financieros significativos y ha construido toda su red social alrededor de una institución, reconocer problemas fundamentales resulta psicológicamente devastador, explica la doctora Martina Rojas, socióloga especializada en movimientos religiosos. El costo de admitir que ha sido engañado es simplemente demasiado alto. La negación se convierte en mecanismo de supervivencia. No obstante, incluso entre fieles devotos, comienzan a surgir voces que abogan por reforma interna. Amo mi iglesia y creo en nuestro llamado, comparte anónimamente un pastor asociado. Pero no podemos negar que hay excesos que necesitan corrección. La falta de transparencia financiera, el culto a la personalidad de los líderes, la presión por resultados numéricos a cualquier costo. Podemos ser mejores que esto sin abandonar nuestra fe. Estos reformistas internos suelen enfrentar resistencia feroz, pero representan una esperanza de cambio desde adentro. Creo en los dones espirituales y en la sanidad divina, afirma la doctora Carolina Mendoza, médica y miembro activa de una iglesia carismática. Pero también creo en la integridad y la responsabilidad. No necesitamos exagerar testimonios o presionar por donaciones para honrar a Dios. De hecho, esas prácticas deshonran lo sagrado de nuestra fe, el futuro de la fe, hacia dónde nos dirigimos. ¿Cómo podríamos imaginar un futuro donde la espiritualidad florezca libre de explotación? Investigadores, teólogos y exmiembros con quienes hablamos coinciden en algunos principios fundamentales que podrían guiar este camino. Primero, la transparencia no es enemiga de la fe, sino su aliada. Organizaciones religiosas verdaderamente comprometidas con su misión espiritual nada tienen que temer de la rendición de cuentas financiera y operativa. Segundo, una espiritualidad saludable empodera a las personas en lugar de cultivar dependencia. Cualquier sistema que centralice excesivamente la autoridad en individuos especiales o que demonice el pensamiento independiente debería generar preocupación. Tercero, los verdaderos frutos de una práctica espiritual sana deberían reflejarse en mayor compasión, integridad y justicia, no en imperios económicos o estructuras de poder. Estamos presenciando lo que podría llamarse una corrección del mercado espiritual, sugiere el sociólogo Dr. Manuel Vargas. Después de décadas de crecimiento explosivo con mínima regulación o escrutinio, estos movimientos enfrentan ahora una generación más informada, con acceso instantáneo a información y crecientemente escéptica ante autoridades no verificables. Este escepticismo, lejos de representar un declive espiritual, podría ser el catalizador de formas más auténticas y transparentes de vivir la fe.
El futuro pertenece a comunidades espirituales que valoren la integridad sobre el espectáculo, la sustancia sobre la apariencia y el servicio genuino sobre el beneficio personal, pronostica la doctora Valeria Gómez, antropóloga religiosa. Ya vemos señales de este cambio en pequeñas congregaciones que priorizan la transparencia radical y el servicio a los más vulnerables por encima del crecimiento numérico o la expansión institucional. Estas comunidades emergentes suelen ser menos jerárquicas, más participativas y notablemente más diversas que sus predecesoras institucionales. No están interesadas en construir imperios, observa Gómez. Están interesadas en cultivar humanidad. Al concluir esta extensa investigación, retornamos a nuestra pregunta inicial. ¿Es posible separar la fe genuina de su explotación comercial? La evidencia sugiere que no solo es posible, sino necesario. La fe auténtica ha sido históricamente una fuerza transformadora en la vida humana, ofreciendo sentido en tiempos de caos, esperanza en momentos de oscuridad y comunidad en un mundo fragmentado. Precisamente porque su potencial es tan profundo, su manipulación resulta tan lucrativa. Los mismos elementos que hacen que la experiencia religiosa sea tan poderosa, la vulnerabilidad, la confianza, la entrega, son los que la hacen tan fácilmente explotable, reflexiona el doctor Esteban Gutiérrez, filósofo de la religión. Por eso necesitamos tanto un discernimiento informado como estructuras de rendición de cuentas. Las historias que hemos documentado no representan un ataque a la fe, representan un llamado a su liberación de quienes la han secuestrado y comercializado. Representan una invitación a redescubrir lo sagrado más allá del espectáculo, lo trascendente más allá del mercado, lo divino más allá del imperio. ¿Te has preguntado cómo sería una espiritualidad que no te pida dejar tu mente en la puerta? Una comunidad que no mida tu valor por el tamaño de tu donación. Una fe que crezca con tus preguntas en vez de reprimirlas. Millones de personas alrededor del mundo están haciéndose estas mismas preguntas. Y en sus búsquedas honestas, en sus comunidades transparentes, en sus prácticas íntegras, vislumbramos el futuro de una espiritualidad rescatada de las manos de quienes la convirtieron en máquina de manipular millones. Porque al final, como nos recuerda un antiguo texto sagrado, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Incluso, quizás especialmente, cuando esa verdad confronta a los que afirman tener el monopolio de lo divino. El viaje hacia una espiritualidad liberada apenas comienza, y comienza con una simple pero poderosa pregunta: ¿al servicio de quién está realmente lo que llamamos sagrado?